auto se movió así, tucu, tucu. Fue una locura porque yo dije, ¿terremoto? No, es eso que está ahí, porque el compañero estaba con un miedo así terror y yo le digo, apagaron sus luces. Nada, yo estaba pescando, agarro mi primer pescado feliz, contenta, la primera vez que agarraba mi pescadito, pido disculpa y perdón porque agarro una piedra para matarlo y yo mi intención era írmelo a comer, entonces de repente estoy en esa y siento un zumbido, un ruido. Miro hacia arriba y claro, fue impactante porque yo dije, esto me pasa por... Subo al helicóptero, voy al lugar y los árboles estaban en efecto dominó, uno tras otro en un círculo perfecto. Y el fuego, con las investigaciones, no hace un círculo perfecto, siempre es como un huevo, siempre es desfigurado, nunca un círculo perfecto y nunca aplasta ni deja los árboles en forma... Y tenía los ojitos de gato y yo quedé... Y se fue y miré para todos lados, quién más la vio, quién más vio lo que yo vi, cómo nadie más la vio, entonces entendí, con ese mensaje entendí que sí, hay más seres aparte de nosotros los humanos. Entendí que hay un más allá. Entendí que es real. Y ahí me bloqueé. Ahí yo dije, no quiero saber más del tema ovni. No sé cómo lograron que yo traspase el techo. Así que yo me vi tal cual. Pero cuando tuve la experiencia... O sea, a ver cómo decirlo. Yo me vi a mí misma, así que no sé si yo estaba transparente arriba o estaba físicamente arriba, ¿me entiendes? Uh-huh. Solo sé que yo estaba ahí. Yo no sé si mi cuerpo quedó en la cama y mi alma arriba, ahí yo tengo una confusión. Ahí ni yo misma logro entender, pero yo estaba arriba de esa nave. Y eran 3. Hay historias que superan cualquier lógica, relatos que nos obligan a replantearnos lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Hoy conoceremos a Julia Cifuentes, una mujer que afirma haber sido contactada por seres de otros mundos. Pero no se trata de una historia de luces en el cielo o mensajes telepáticos, sino de algo mucho más profundo. En una de sus experiencias, Julia asegura haber sido llevada a bordo de una nave donde había 3 seres de luz. Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia espiritual o de revelación terminó de una forma que nadie podría imaginar. Por su comportamiento dentro de la nave, estos seres tomaron una decisión drástica: expulsarla. ¿Qué es lo que hizo Julia? ¿Cómo reaccionaron estos seres? ¿Y qué significó todo esto? Lo que está a punto de contarnos nos hace vislumbrar cómo piensan y actúan estos seres. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Hola, bienvenida a Confesiones Extraterrestres, Laura. Muchas gracias, Julio, y gracias también a tu linda audiencia y gracias. Bueno, ella ha tenido una experiencia, ha tenido mucha experiencia, pero bueno, me llamó eso la atención, una experiencia que tuvo con los seres de luz dentro de una nave. Pero antes de llegar ahí me gustaría que volviera atrás y nos dijera el preámbulo, cómo empezó todo realmente, por favor. Qué linda pregunta, porque como a muchos, como a todos, esto empieza desde que uno es niño, desde que uno es niña.
Y en lo personal, yo traje un poquito el velo abierto. Yo recordaba mi vida pasada, mi muerte y quién había sido mi madre y dónde viví, todo eso. Entonces no entendía por qué estaba de nuevo aquí, en el planeta. Pero lo que sí entendía era que Dios estaba sosteniéndome siempre, aunque yo no lo viera, aunque no lo viera físicamente, pero su energía siempre resguardó mi corazón, mi mente. Gracias a él sobreviví mi niñez, gracias a él sobreviví mi juventud, porque en mi región, en esta ciudad, estos temas eran tabú, era ocultismo para muchos, y como me pasó una vez a mis 10 años meditando, yo estaba haciendo el OM y una mamá de una amiguita me echó de su patio porque dijo, estas son cosas del diablo. Entonces ahí comprendí y entendí la ignorancia en los adultos y entendí que iba a ser un camino difícil. Todo. Y a esa edad también recuerdo que había mucho sobre el tema de los ovnis, pero yo siempre alejada en ese tema. Entonces lo mío comenzó más en lo holístico, más con yo misma a mis 16 años entender por qué me desdoblaba y por qué los demás no vivían lo mismo que yo. Así que en mi ciudad, a esa edad, recién yo tuve acceso a internet, porque la humildad, lo otro, el tenerlo callado porque nadie más lo hablaba, y a mis 17 años recién tuve acceso a internet y a investigar y encontrar respuesta a todo lo que me sucedía. Así que parte todo como muy niña, pero a mis 21 años comienza todo lo que tiene que ver con los contactos extraterrestres, comienza todo un camino holístico y no tanto de autoconocerme ni tampoco la conciencia de que todo es un camino espiritual ni religioso, no habían conciencias aún de esas magnitudes. Recuerdo de la entrevista que te di que en tu adolescencia o en tu niñez, en el colegio también como que era rebelde porque no entendía ciertas cosas y hacía... Explícanos un poco sobre eso porque creo que es importante que lo comentes. Sí, absolutamente. De hecho, amistades, familia, de todo, siempre me preguntaban por qué yo me volvía ermitaña en ciertas ocasiones. Era muy sociable, pero también me aislaba sola. Yo me hacía el aislamiento porque entendía que de esa forma me encontraba a mí misma. Entonces, en la juventud, claro, nadie entendía sobre los registros akáshicos de la autorregresión. Sin embargo, yo a mis 17 años ya solita me había hecho una autorregresión para sanar una herida. Yo me chupaba el dedo gordo a los 17 años, entonces yo no entendía por qué a esa edad, siendo ya 17 años, me chupaba el dedo, ¿por qué? Entonces utilicé mis herramientas que en ese tiempo yo había investigado, evolucionado, aprendido, técnicas que yo misma realizaba y era práctica y error. Entonces yo regresé a esa edad en donde yo tenía esa herida y llegué a la instancia en donde por qué razón comenzó todo en la primera instancia de chuparme el dedo. Entonces en la enseñanza media, yo era la psicóloga de todos, o sea, en realidad todos tenían problemas y yo solucionaba los problemas de todos, y cuando era niña también era muy así. Yo hablaba con las profesoras y les decía, profesora, ¿usted sabe por qué este niño está sacándose puras notas malas? Porque en su hogar él está viviendo tales y tales cosas. Entonces yo cuando niña, chiquitita, yo me senté con los 40 alumnos y no solo eso, iba a los otros cursos y así era amiga de todo el colegio. Y en el liceo también me pasó lo mismo. Yo no veía la envidia, no veía la rabia, yo solo veía el ayudar, el amar a los demás.
Y, y cada vez que veía una película de Jesús en Semana Santa, a mí me dolía muchísimo. Era un dolor el cual yo no entendía cómo las personas pudieron haber hecho tal magnitud y haber sido tan ciegos. Entonces, nada, en la enseñanza media no entendía por qué había jornadas completas, no entendía por qué no había un desarrollo personal más completo, siendo de que yo en mi interior y con la conciencia de esos años sabía que la experiencia, el autoconocerse, el observar la naturaleza, el autoobservarse y corregirse, el reparar los patrones generacionales, sanar los linajes y todo eso a mi corta edad pesaba porque los demás no hablaban de esto, no lo entendía, solamente teníamos una clase de religión. Y con eso no bastaba, entonces comprendí que no era el tiempo y que yo aún tenía que seguir creciendo, evolucionando y que aún no era el tiempo y que tenía que aceptar las cosas tal cual como estaban y hacer mi granito de arena con humildad y poco a poco, sin entorpecer a los demás, sin querer forzar a que los demás estén en la quinta dimensión. Porque en esos años yo ya me sentía así. Así que me dediqué a solo yo avanzar y no entorpecer a los demás. Bueno, retomando donde nos hemos quedado antes de interrumpirte, a los 21 años, ¿qué es lo que te pasó? A los 21 años fue algo aterrador y a la misma vez algo que abre... A ver, lo voy a decir de esta manera. Uno va experimentando muchísimos sucesos espirituales, ya sea la videncia, medium, porque esas etapas también las viví. También tuve contactos con mis seres queridos, también he tenido mucho contacto en una línea de tiempo que retrocede, que avanza. Entonces, a los 21 conocí algo más de esta vida, de esta experiencia humana, porque como experiencia humana tenemos bastante, la física, tenemos lo astral, y en lo astral se vive tantas cosas, y entre esas, una nave, yo estaba pescando, estaba trabajando de brigadista, y pedí permiso para ir a pescar. Entonces yo fui con mi tarrito, una mujer ya a los 21 años súper empoderada, yo a esa edad ya yo estar sola conmigo misma era un placer y lo sigue siendo, gracias a Dios, que no me ha carcomido, no he tenido ese estrés o ansiedad o desolación, porque la viví a mis 3 años, esas desolaciones. Entonces son etapas que pasé y que sobreviví, y que a los 21 años ya era una magia a esa edad, una energía, aún no conocía lo que era la envidia, aún no conocía sentimientos en contra de los adultos, sentimientos en contra de mis pares, no juzgaba, no criticaba, era muy respetuosa. Y era algo que me nacía del corazón. Entonces mi vibración, mi frecuencia a esa edad era muy alta, un magnetismo muy, muy grande. Entonces sé que lo que me sucedió a esa edad son por estas razones que he comentado. Entonces, nada, yo estaba pescando, agarro mi primer pescado feliz, contenta, la primera vez que agarraba mi pescadito. Pido disculpa y perdón porque agarro una piedra para matarlo y mi intención era írmelo a comer. Entonces de repente estoy en esa y siento un zumbido, un ruido, miro hacia arriba y claro, fue impactante porque yo dije, esto me pasa por estar matando a un pez. Yo dije, esto me pasa por estar haciendo esto, no hay que matar.
y yo teniendo comida, pero haciéndome yo la Walfranc, no sé, haciéndome la montañista, qué sé yo. Entonces miro para arriba y digo, me tengo que ir antes que me lleven, porque sabía que eso iba a pasar y, y bloqueé, porque también sentí que iban a parar el tiempo para que yo no me diera cuenta de que iba a subir y que iba a estar con ellos. Entonces yo no sé cómo supe bloquear todo eso, porque no supe bloquear, o sea, fue natural, fue una reacción muy natural el bloquear y automáticamente supe que ellos iban a hacer eso, para que yo después no lo recordara, pero yo haber subido, pero yo lo bloqueé y dije, no estoy preparada, no es el momento, no quiero. Y en mi corazón supe que era mi decisión, mi libre albedrío, aún no estar preparada, que no era mi momento. Así que me fui. Y esto se lo conté a una sola persona porque contarlo era burla, era que te fumaste, que drogaste, que era todo eso. Entonces se lo conté a una sola persona y justo esa persona tenía evidencias. Justo esa persona entendía todo el tema OVNI. Para mí era primera vez. Entonces se lo cuento ya. Y al otro día se incendia un foco. Esto fue en la fecha más o menos del incendio de Torres del Paine, acá en el sur de Chile, Punta Arenas, Natales. Entonces, esta persona que yo le comenté lo que me pasó y que me creyó, y que con eso yo ya me sentí más calmada y no necesité nada más que ese primera contención de contar lo que te ha sucedido y que es tan fuera de la realidad que vivimos. Entonces él fue mi primera contención. Y cuando se enciende un foco, yo estaba de radiooperadora, el helicóptero fue a tirar agua, y entre esas me dicen, tienes que ir, Laura, tienes que ir porque te vas a dar cuenta de algo. Ya, subo el helicóptero, voy al lugar y los árboles estaban en efecto dominó, uno tras otro en un círculo perfecto. Y el fuego, con las investigaciones, no hace un círculo perfecto, siempre es como un huevo, siempre es desfigurado, nunca un círculo perfecto y nunca aplasta ni deja los árboles en forma dominó. Nunca. Entonces eso fue un aterrizaje y coincidió con que el día, ya no me acuerdo, pero fue como a las 7 de la tarde lo que a mí me pasó pescando y que arriba mío estaba esta nave y que me fui y no quise. Perdón, te interrumpa. ¿Cómo era esa nave? ¿Cómo era esa nave? ¿Llegaste a verla o era simplemente la sensación de que iban a aparecer? ¿O la viste? La vi y no era un platillo volador ni nada de eso. Era rocosa, era como petróleo, era negro y era como un petróleo, no sé, era una piedra flotante, más que un platillo volador como todo el mundo, que es lo más usual ver. Esto era como un petróleo flotante que después lo continué viendo en otras experiencias más adelante. A mis 24 años lo volví a ver. Y a esa edad, 21, lo vi sola. Estaba yo ahí sola pescando. Y al otro día de madrugada, tipo 6 de la mañana, es que yo veo que los árboles me llevan al lugar y los árboles estaban en efecto dominó. Entonces ahí hubo un aterrizaje y ahí quedaron fotos y todo, pero igual como es una institución y todo eso, igual el jefe de esa área, ¿me entiendes? Como que estos temas ovnis acá en Chile lo toman para la chacota, pero hoy en día en este 2025 ya le están tomando más forma. Ya lo comprenden más muchas personas porque lo están viviendo además. Se está abriendo el Keter. Uh-huh.
Muy bien, o sea que estaba relacionado lo que tú viste la noche anterior, seguramente sea el mismo objeto que fue y aterrizó en aquella zona y quemó lo que es los árboles y demás. Muy bien. O sea que Exacto. una corroboración al día siguiente. Perfecto, muy bien. Pero tú caíste en ese mismo momento, pensaste, o sea, ¿te diste cuenta de que era eso? ¿O eso caíste después? Eso me confirmó que lo que vi, me confirmó el suceso en realidad. Y no me dio miedo, pero a la misma vez, en el momento en que lo viví, sí, claro que sí. Pero después eh, pasó el tiempo, pasaron los años y recién tuve otro encuentro a mis 24 años. Y con una persona al lado que era escéptica, o sea, escéptica en el sentido de que no creía en nada de lo paranormal, en nada de lo metafísico, en nada del tema ovni, nada de nada, psicólogo clínico. Entonces yo estaba con esa persona y hicimos un viaje y entre esa nos estacionamos, bajamos a ver las estrellas, y ahí ocurre nuevamente otro acercamiento. Y aquí lo impactante es que esa primera reacción que yo tuve a los 21, a los 24 ya no la tenía. A los 24 ya tenía más pachorra, más valentía. A los 24 ya quería ir. O sea, a los 24 ya estaba con la valentía de querer ir y hacer el contacto. Pero mi compañero tuvo esa reacción de terror, de miedo, así que respeté eso y dije, ok, vámonos. Y el auto se movió así, tucu, tucu. Fue una locura porque yo dije, ¿terremoto? No, es eso que está ahí. Porque el compañero estaba con un miedo así terror y yo le digo, apagaron sus luces. Oye, y él estaba, pero... Y yo estaba ya como más emocionada. Estaba más emocionada, como dice, más contenta de aquello. Pero, y nos fuimos, el auto partió, porque de comienzo era así, el auto, impresionante. Y nos fuimos. Y de esa experiencia al otro día, yo llego a mi trabajo y se lo conté a todos, así a todos, me pasó esto y se lo conté a todos. Y él creo que a una sola persona se lo contó y a nadie más, yo a todos. Y en mi trabajo, en ese tiempo, yo estaba de garzona en una cafetería y llega una abuelita y esta abuelita, si bien linda ella, qué sé yo, la atiendo con amabilidad, con ternura y le digo, hola, ¿la ayudo en algo? Y me apunta al vidrio donde están las tortas y me dice, ¿eso se come? Y yo le digo, sí, claro que se come, tiene amapola, porque justo había una torta con amapolas, manzana, bien rica, entonces, sí, claro. Y yo quedé así, sí, claro que se come. Y la abuelita gira su cara porque era más baja que yo, entonces yo estaba a una altura y ella más bajita, y la abuelita gira su cara, me ve, y yo hago así como, ¡ay! Igual que me pasa cuando yo veo una araña. Cuando yo veo una araña yo salto, pero el miedo no abarca tanto, sino que es un susto. Así está. Y nervio, porque da un nervio que el cuerpo físico lo siente. Y tenía los ojitos de gato. Y yo quedé, y se fue y miré para todos lados, quién más la vio, quién más vio lo que yo vi, cómo nadie más la vio, entonces entendí, con ese mensaje entendí que sí hay más seres aparte de nosotros los humanos, entendí que hay un más allá, entendí que es real y ahí me bloqueé.
ahí yo dije, no quiero saber más del tema ovni, es real, hay hermanos cósmicos, hay hermanos estelares, no quiero más, y ahí me bloqueó, ahí me asusté. Así que después pasaron largos años que no volví a tener contacto hasta después de 29 años. Lo bonito sí es que siempre viene la oscuridad y viene la luz a conocerte cuando uno está comenzando en este camino espiritual. Yo después con los años me preparé holísticamente para ser maestra de Reiki, para ser fitoterapeuta, para trabajar con las flores de Bach, y entre esas conocí una maestra que quita implantes y me enseñó y me certificó. Entonces ahí vuelve otra vez todo esto. Y no solo ovni, sino que Jesús, también un encuentro con Dios. Y eso me hizo estar con pachorra, con valentía y con los pantalones bien puestos aquí en la tierra. Estoy entendiendo que cuando sube tu frecuencia es cuando estos seres se te están apareciendo. Y cuando ya te da el miedo o estás en frecuencia baja, ya ellos como que se detienen o no logran manifestarse, no sé qué. ¿Qué es lo que entiendes tú? ¿Por qué se manifiestan cuando estás con la vibración alta o cuando estás baja ya no se te manifiestan? Explícanos. Cuando uno está con alta energía, uno vibra más o menos como en la misma energía que sostiene la Tierra, que es un aura, el aura celeste, que también esa misma aura la tiene Jesús. Jesús también tiene esa aura blanca y celeste. Y Dios es más azul y también blanco, una luz gigante, hermosa, blanca. Jesús tiene su forma humana. Entonces, la Tierra tiene una frecuencia y la energía humana ensucia de repente mucho la energía de la Tierra, pero sobre la Tierra, en las últimas capas, esa energía es más cristalina. Entonces, como somos parte del todo, como bien me dijo Dios, parte del todo y parte de la nada a la misma vez, lo mismo que el bien y el mal a la misma vez. Entonces, no peleen, chicas. Entonces, cuando uno eleva la energía, uno está en la unidad. Uno comprende, más que entender, uno comprende el amor en la unidad. Entonces, el corazón es real. En el corazón emana la vida, el camino, la verdad. Y esto es lo que hay que cuidar muchísimo, porque cuando tenemos tropezones, cuando tenemos dolores, cuando nos pesa el cuerpo hasta para bañarnos día a día, a todos nos cuesta desaparasitarnos por dentro. Imagínate que recién hoy en día, Julio, la gente está entendiendo que hay que limpiar el aura, las larvas, y están entendiendo que también hay seres que implantan. Entonces, cuando uno tiene una energía elevada, arriba una frecuencia alta sobre los 400 Hz, sobre los 500 Hz, lo que vibras en amor, en unidad. Entonces, por eso ves avistamientos, porque aquellos también han evolucionado antes que nosotros. A 26 años, por ejemplo, hay muchos seres que ya transitaron lo que nosotros estamos viviendo con esta dualidad, y que ellos ya la transitaron. La fuerza del mal, esta fuerza que no se puede eliminar, porque existe, porque tiene chispa divina también, al igual que los ángeles, al igual que nosotros y al igual que todos los seres, al igual que la vida y al igual que cuando trascendemos. Entonces, al vibrar en unidad, vas a vibrar en la misma frecuencia de la vibración
de los demás, ya sean nuestros hermanos cósmicos, ya sean entre nosotros los humanos y con los animales. Los animales también comprenden los elementos como los elementales, como el agua, el fuego. Entonces el fuego, si no se controla, el fuego se vuelve enemigo, se vuelve otra polaridad. El agua se transforma de sus polaridades, se vuelve fría, caliente, pero es agua. Entonces, cuando bajas tu frecuencia, atraes larvas, atraes baja frecuencia que come de eso, porque hay quienes comen de la luz, de la fuente de Dios, y hay quienes también son eliminados con el fuego del altar de Dios. Al pronunciar la palabra Dios, al pronunciar Jesús, uno con esa frecuencia en esa palabra, porque esto es verbo, y nosotros tenemos dimensiones, sefirot, tenemos nuestros meridianos, la sangre, el pecho de la mujer alimenta, es sangre que se convierte en leche para amamantar a un ser en cuerpo y alma que está ahí. Entonces, la geometría sagrada de Dios está en todo y se va despertando de a poco, y en la frecuencia que uno va subiendo, como la Tierra cuando libera energía, cuando hay terremoto, que a mí me pasó, que antes que saliera en las noticias, antes que estuviera medido, esto me pasó hace 4 años atrás, y yo tuve testigos a quienes yo les dije, tal día va a ocurrir un terremoto en tal lugar, porque la Tierra me lo dijo, porque canalicé a la Madre Tierra, y me dijo, necesito liberar mi energía en tal lugar, y a mí me dio mucha pena. Entonces, de repente las personas que hemos avanzado en este camino y que hemos abierto nuestras dimensiones y hemos logrado tener más allá de un contacto ovni, porque el contacto ovni, te digo, Julio querido, es una etapa más. Yo quise avanzar, dejar muchas etapas atrás y avanzar, y logré llegar a estados en donde pude canalizar y hablar con Jesús, en donde pude estar con Dios y Él enseñarme y mostrarme, y también me enseñó cómo combatir al mal. Entonces a mí me han venido a atacar bajas energías, a atacarme, y gracias a Jesús y a Dios que me hicieron un entrenamiento, y porque Dios me regaló también una esfera que me puso acá en el pecho. Todo esto metafísicamente, todo esto cuando yo salgo de mi cuerpo, y me enseña junto con Jesús a usar eso. Yo al principio pensé que me iba a morir porque me pusieron una entidad muy fuerte, la cual es esta misma entidad que hace tropezar al humano una y otra vez. Y yo no le tengo rencor, le tengo misericordia, porque entiendo que sin eso no evolucionamos, y que sin eso no evolucionaron los otros seres. Los pleiadianos no evolucionaron sin eso. Y todos los planetas han evolucionado gracias a la oscuridad. Todos. Solo que es más nuevo el planeta Tierra, y todos los demás ya pasaron la etapa. Entonces el planeta Tierra para ellos es como los bebés, y ahí quieren ayudar con la contaminación, pero el humano tiene que tener conciencia de no hacer daño ambiental, y la inteligencia que se nos fue dada por Dios para ser inventores, creadores. Entonces podemos ser capaces de crear todo para eliminar la contaminación, y somos capaces para este nuevo cambio, porque tenemos la inteligencia, porque tenemos muchos dones, tenemos más herramientas que todo lo demás. Y en el aspecto astral, Julio,
los ángeles y el mal no tienen libre albedrío. Entonces tú lo mandas. Nosotros tenemos libre albedrío de aceptar las experiencias o no. Entonces, uno puede derribar el mal, porque ellos tienen la orden al momento en que uno les dice no. No quiero ser contactado por ti, Anunnaki, reptiliano, draconiano, grises, etcétera, etcétera. No, no tienes el permiso. Y por los seres de luz también hay que tenerlos ahí nomás también, porque tampoco pueden ellos intervenir muchísimo en nuestra vida, porque es muy invasor aquello. Entonces, en lo personal, respeto muchísimo a todos los que han tenido contacto y que siguen teniendo contacto, los respeto. Más yo decidí no volver a tener más contactos, me limpié, me hice mi limpieza de implantes, de contratos, hice toda una limpieza en mis registros acá, chicos, arreglé mis linajes. Mi vida ha prosperado un montón, gracias a Dios. Y he ayudado a más personas. Voy de a poco ayudando, no abarco tanto. Y yo le he dado como así como contemplas un animal salvaje en la naturaleza y lo contemplas con respeto y desde lejos, en ese acuerdo yo he quedado. A mí me hacen luces. Cada vez que estoy con alguien, cada vez que yo termino una terapia, yo tengo testigos al lado mío de cómo se me manifiestan, pero yo les digo no, los contemplo, los respeto, pero yo no voy a ejercer ese poder o no voy a ejercer esta capacidad para lucrar. No voy a ejercer esta capacidad para unir a mucha gente y llevarlos a tal lugar, porque aún yo no tengo la certeza y me falta discernir aún. He discernido, por supuesto, entre la energía de Jesús, de Dios, y las energías como reptiliana, grises. Al final los grises son esclavos, porque yo tuve contacto con una mujer, con una hembra, y esta hembra, eran 2 hembras con las que conversé y prácticamente estábamos carreteando, estábamos de fiesta y lo pasamos súper bien entre las 3 mujeres, yo la única de la tierra, y ellas se reían y hablábamos hasta que llegó el macho. Y el macho es quien corta todo y yo dije, bueno, chao chicas, y me fui. También he tenido mi experiencia carreteando con los pleiadianos, pero llegó un momento, un día en que dije, no es este el camino. Y yo no quiero andar reuniendo tampoco a la gente, porque tenemos nuestros dones, nuestro poder. Y en lo personal, a mí me da mucho miedo que el cristal, que a muchos se lo ponen quizás desde nacimiento y después se enciende, se activa. A mí me pasó hace 4 años atrás, que Dios me dijo el nombre de esto, me dijo, esta es tu báscula de la paz, y me la inserta acá. Antes de eso, recuerdo que mi cuerpo fue preparado para la intervención de Dios y para que Él leyera mis sentimientos. Entonces yo también, fue tan bonito ver cómo leía los sentimientos, los deseos, las emociones. Entonces el trabajo que yo hice de cuidar mi corazón desde niña, joven, adulta, ganó su recompensa, ganó su destino. Entonces yo tengo mucho cuidado con el tema ovni, porque por ejemplo en Estados Unidos me enoja, porque la Amantis, esa raza es real, existe y está invadiendo, y a mí me afecta, me duele, porque no es correcto que nos invadan de esa forma, y tampoco es correcto que vayamos a la luz. O sea, a mí me ha pasado, he querido ir y hacer, pero digo, no es correcto, no. Es como para observar como si fuese un animal salvaje,
pero siento en mi interior que no es parte de lo que realmente yo tengo que hacer. Entonces respeto mucho a Sixto Páez, sí, Sixto Páez. Respeto mucho a los grandes ufólogos. En Chile también hubieron muchos. Desde niña he visto cómo ellos han tenido sus historias y experiencias y que son reales. La gente tiene fotos, la gente ha estado ahí. Yo jamás he ido a participar en eso y sinceramente no lo haría porque a mí me da miedo ese robo de energía, porque a veces la luz, a veces hay seres pleiadianos buenos y pleiadianos que no son buenos, que están en contra de Dios. ¿Por qué? Porque conocieron la dualidad y quedaron con ese dolor. Y nosotros los humanos, cuando venga toda la luz, cuando haya este cambio de conciencia, más allá de la quinta dimensión, porque muchos seres humanos ya los que han tenido el contacto con ver a Jesús, ya es porque es un trabajo en donde el alma ha tenido la capacidad de subir de dimensiones y de volver a su cuerpo. Y eso es séptima dimensión, 20 dimensión, 80 dimensión, porque son hartas etapas. Y el cuerpo nos sostiene todas las etapas. Y por eso cuando trascendemos y vamos a los mundos sutiles, porque a mí también me pasó que eso lo conocí. Conocí dónde se fue mi papá, conocí dónde se fue mi tío, conocí la gente que se queda en el limbo, conocí los que son juzgados por seres, conocí también cuando trascienden más arriba, trascendemos de la materia, fallecemos y seguimos eternos. Eso fue lo más maravilloso. Hasta nuestros animales van al mismo lugar a donde nosotros vamos a estar. Entonces, la experiencia espiritual ha sido, como se dice, bastante completa, bastante linda, integral. Déjà vu, sueños, y eso enriqueció esta experiencia humana. Mi alma viviendo en este cuerpo. Así que eso sería, Julio, que la frecuencia de la unidad, del amor, hace que tú tengas esas experiencias ovni y bonito. Yo celebro la gente que lo tiene, yo los he tenido, más dejé atrás esas etapas porque quise avanzar más en el camino espiritual con Dios, con Jesús. Pero no quedé pegada en la mediunidad o en lo vidente, ¿viste? De estar canalizando a la gente que ya no está. Yo no hago esas sesiones. Más tuve experiencias así, pero no sigo teniendo esas sesiones. Muy interesante lo que estás diciendo. Hombre, yo creo que eso, que las experiencias ovni al final te llevan a cuestionarte y el más allá, pero creo que están precisamente para eso, para despertarnos o despertar nuestra mente, nuestro corazón. Sí. Y ir más allá, no quedarte ahí, evidentemente. Yo creo que, por lo menos para mí también, lo que me pasó a mí también iba por ese camino. Laura, me gustaría que nos contaras la experiencia que tuviste con estos seres de luz que te subieron a su nave. Y después retomamos otra vez, porque hemos empezado a hablar de Jesús y de Dios, pero no hemos profundizado de cómo fue y demás. Pero primero me gustaría que contaras esa experiencia con esos seres y después retomamos otra vez por aquí, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Gracias Julio. Sí, fue una madrugada a las más o menos 3 o 2 de la madrugada por ahí. Desde lejos sentí un ruido que es se sabe, porque es como un ruido tan evidente. Los perros ladran, aúllan y a uno le pasa igual. Así que comienza así. Y entre esas siento que me chupan así de una así. ¡Pum!
y no sé cómo lograron que yo traspase el techo, así que yo me vi tal cual, pero cuando tuve la experiencia, o sea, a ver cómo decirlo, yo me vi a mí misma, así que no sé si yo estaba transparente arriba o estaba físicamente arriba, ¿me entiendes? Ujú. Solo sé que yo estaba ahí. Yo no sé si mi cuerpo quedó en la cama y mi alma arriba, ahí yo tengo una confusión. Ahí ni yo misma logro entender, pero yo estaba arriba de esa nave y eran tres. Era una mujer, un joven quizás llevándolo a la comparación de las edades acá en la Tierra, sus 16 años o 14, y un hombre, la mujer y el hombre definidos, o sea, el hombre bien así fortachón, pero era luz, o sea, yo traté de buscar en internet si alguien había dibujado o tenido la misma experiencia, y no di por muchos años, no di con esa imagen. Y hay algo que se parece a aquello que hace poquito lo encontré porque es impresionante la transparencia, es pura luz, pero se nota lo fornido que son, la cara sin boca, sin nariz, sin ojos, o sea, eh, pero la forma humana y pura luz, una luz cristalina, una luz impresionante, hermosa. Entonces, y lo que yo sentía no era miedo, no era nada de miedo ni de terror, nada. Yo estaba feliz, contenta, entonces yo saltaba dentro de esa nave y quería abrazarlos y me decían, no, 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 calma, calma, porque al parecer mis bacterias los perjudicaban a ellos y mis saltos también desequilibraba todo, entonces por ahí yo no comprendo muy bien por qué mi alma pesaría tanto ahí arriba, por qué mi cuerpo astral pesaría tanto en una nave que por mis saltos y mi locura podía poner en peligro a todos y esa nave estrellarse porque eso era lo que me transmitían, que me calmara, que no saltara tanto, es que yo estaba como un mono, yo saltaba de alegría, quería tocar los botones, yo estaba tocando las paredes, y yo decía, wow, o sea, es que yo estaba muy emocionada porque una, eran seres de luz, entonces no era una, una experiencia en donde me querían mutilar, no, o donde me querían implantar, no, no, era una experiencia totalmente de luz. Entonces yo me emocioné y ellos no pudieron controlarme, no. ¿Por qué? Porque hay un poder dentro de nosotros y este poder yo no lo conocía aún, lo conozco, gracias a Dios lo conocí. ¿Cuál es el tal poder? Después supe cuál era, pero en ese momento no sabía. Yo decía, no, ¿cómo yo voy a hacerles daño? No, no. Me muestran unas imágenes, pero la mujer de la nave se chorea, ¿no? Ella se enoja, pero no es un enojo con la energía que tiene el enojarse. Viste que cuando te enojas y tienes ira, baja tu frecuencia, baja eso. No, este enojo era como de decepción de que yo no estaba lista, que yo no estaba preparada. Pero ni siquiera sentí que yo era la hija de ellos, ni siquiera sentí que él era mi papá o que ella podía ser mi mamá y el otro cabro, para mí, el joven que estaba ahí, mi hermano. Yo sentí que era una familia explorando la tierra y que eligieron a donde estaba la energía más noble, porque humildemente lo digo, pero
cuando uno no es capaz ni de matar una mosca, ni una arañita, cuando uno respeta tanto la vida. Y aparte que antes de eso yo había tenido como esa compasión en el corazoncito, por todo lo que han pasado también nuestros hermanos cósmicos con los humanos, porque también los grises han sido mutilados por el humano, también la han pasado mal, los pleiadianos también lo han pasado mal cuando han tenido contacto con los humanos. Entonces también estos seres, cuando tienen contacto con nosotros, ellos también están propensos a equivocarse y a elegir mal y a subir a alguien que no es lo que realmente. Por lo general a los de bajo astral, que son los que quieren dominar al humano, que son los que quieren castigar al humano, porque eso es castigar al humano. A aquellos no les importa si el humano es bueno o es malo, ellos castigan, es rigor, ellos castigan nomás, no les importa si el humano en su corazón tiene compasión, si es bueno, si no, ellos castigan a todos nomás, odian a toda la humanidad. Entonces hay otros seres que no, que ellos sí seleccionan para no estar en riesgo, para no perjudicar nada. Entonces cuidan mucho todo. Así que esta mujer se decepciona, se da media vuelta, agarra al hijo porque siente que es peligroso la situación, siente que es peligrosa la cosa y se retira, se da la media vuelta y se alejan y dejan al hombre que abarque la situación conmigo. Y yo digo, no, si ahora estoy tranquila, me tranquilicé, estoy tranquila. No, te tenemos que devolver. Naves en el cielo, murmullos sin razón, confesiones ocultas, tu corazón latió. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión.